México no solo vive en un estado fallido por culpa del narco, sino en un estado anómico por culpa de los partidos políticos que ahora están haciendo lo mismo que el crimen organizado, es decir, violando la ley a la vista de todos. Así lo afirma el politólogo de la Universidad de Guadalajara, Javier Hurtado, quien en Ruta 44 dejó claro qué es eso de anómico. A mí me parece que es muy grave lo que está ocurriendo. Se ha dicho que vivimos en un estado fallido, en un narcoestado. Bueno, yo a esto le agregaría que estamos viviendo en un estado anómico. ¿Qué es un estado anómico? Un estado carente de normas, donde las normas no se respetan. Es decir, el estado anómico es lo contrario del estado de derecho. ¿Y por qué digo esto? Empezó Morena a violar ostensiblemente la ley. Y ahora los del famoso Pacto por México hacen lo mismo, descarada e impunemente. O sea, aquí en México violar la ley es un deporte nacional y las autoridades no pueden hacer nada ni decir nada. Es lo mismo lo que hacen los partidos políticos violando descaradamente la ley que lo que hace el narco cobrando piso y plaza en los pueblos que los tiene sometidos. Es exactamente lo mismo, es la negación del Estado de Derecho. Es lo mismo. Entonces, como país, como Estado, estamos jodidos. No existe el Estado de Derecho, tenemos un Estado anómico. El culpable de este caos de campañas que dicen que no lo son, aunque sí lo son, tiene nombre y apellido y no es el sistema de partidos, señala el politólogo por la UDG y maestro en filosofía por la UNIVA, Gabriel Torres Espinosa, conocido en esta señal como el jefe. Fue el presidente mismo el que llamó a los funcionarios de su gabinete y a funcionarios del Congreso, como Monreal, a abrir públicamente sus aspiraciones, renunciar al cargo e iniciar con un proceso de socialización de cara a un proceso para definir una candidatura, que no va a ser un proceso democrático. Y yo lo quiero dejar, que no concuerde con esto, por supuesto, es muy respetable, pero una encuesta no es un proceso democrático de ninguna manera. Una encuesta es un estudio estadístico de aproximación a la realidad que depende de la muestra, que depende del momento en que se levante y que depende del método mediante el cual se realiza este estudio. Pero este estudio de aproximación estadística a la realidad para nada puede sustituir el legítimo derecho que corresponde a los militantes de un partido o a los ciudadanos de un estado de elegir democráticamente sus candidatos. Es por eso que la académica de la UNIVA, Lucía Almaraz, planteó que hay que aprovechar el momento para que sí se legisle en México las elecciones primarias, es decir, que la ciudadanía elija a los candidatos de los partidos, pero ojo, sin que esto cueste más. Veo que sí puede ser sumamente tendiente el tema de que vayamos a debatir y a reflexionar de manera muy seria y muy profunda el tema de legislar las primarias. ¿Por qué? Porque además ya tenemos ejemplos en Latinoamérica, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, que España, que Estados Unidos, y podrían decirnos, bueno, pues no son contextos similares, ¿no? Pero en el caso de México, si lo contrarrestamos con el tema, insisto, de Honduras, pues ahí hay un ejemplo que podríamos traer para acá, porque además en este sentido, una de las grandes ventajas que tiene justo poder tener esta figura de elecciones primarias, pues es que con este financiamiento que por lo menos les dio el INE a los partidos nacionales, que es más o menos de 6 billones de pesos, pues estos partidos políticos tendrían que absorber, digamos, los gastos de las primarias, pues con ese financiamiento que se les está dando, es decir, no se les tendría que dar más, con sus propios recursos tendrían que absorberlo. Ruta 44, que conduce Carlos Martínez, se puede ver cuando usted guste en YouTube, en @canal44tv, y también se puede escuchar cuando usted guste en su versión podcast en Spotify. Para UDG TV, Canal 44, Ricardo Salazar.